the feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Count on. 17 minutos pasaron de las 20 horas y estamos de vuelta con tiempo suplementario. Le contamos a la gente que no nos puede escuchar por la radio, que nos pueden seguir por www.radionativamisiones.com.ar. Antes de arrancar, mandar un saludo, ya Santi que me está filmando, miro también a la cámara, a la gente del Garage Sport, que siempre está ahí bancándonos y apoyando al deporte. Y si hablar de deporte, cómo no hacerlo con un especialista, ¿no? Seba, ¿qué opinión tenés de esta participación de Argentina en los Juegos Panamericanos? ¿Cómo viste la participación de los chicos? Bueno, viendo la participación fue muy buena y bueno, lo que manda son la cantidad de medallas que obtuvo la selección argentina, la delegación. La delegación argentina, digamos, porque después de México, en el primer año se hizo en el 1951, se hizo en Buenos Aires el primer encuentro panamericano y Argentina salió primero en el medallero, obteniendo la mayor cantidad posible. Y después tuvo una actuación bastante conmemorable que fue en la Ciudad de México en los años siguientes y en Estados Unidos. Pero ahí ya no tuvo la cantidad de medallas, sino estuvo en ese puesto por la medalla de oro que se obtuvo. Y otra última consagración fue justamente el año en el 95 se hizo en Argentina, que fueron en el 51 y 95, que fueron las dos veces que se hizo en nuestro país, que fue en Mar del Plata, que también estuvo el cuarto puesto con muy buena actuación y con 40 medallas de oro, pero no tanto así como de bronce y de plata. Y ahora sí tuvo una buena actuación en general, que tuvo 101 medallas. Pero fue recatable, meritorio, porque si retrotraemos atrás con toda la crisis que hubo y se acuerdan en ese momento de la ley de financiamiento del deporte y todo lo demás, del ENAR, y siguieron, es meritorio. Además ya por ahí los atletas nuestros argentinos son sobrevivientes a estos encuentros deportivos, porque todo lo que demanda y a toda la mayoría, si dejando de lado los deportes conocidos y de selecciones como el básquet, el hockey, que ya tiene, digamos, un nivel aceptable y está en la elite de ese deporte, lo que nos cuesta más seguir creciendo en lo individual. Ese por ahí es el talón de Aquiles de la Argentina en los deportes que por ahí son más individuales y no tienen tanta, digamos, apoyo del Estado. Ese es por ahí lo que falta arreglar un poquito para tener una mejor perspectiva para los Juegos Olímpicos, a donde ahí sí están todos. Ahí no hay ni tu tía, como dicen, ahí están los mejores del mundo y ahí todavía nos está costando. ¿Augusto? Y hablando de eso de lo que decías de la preparación a nivel individual, ¿cuánta infraestructura pensás que falta en Argentina para que estos chicos puedan entrenar bien? Ya que muchos deportistas contaban que se pasan a veces 3 meses entrenando afuera, los que pueden ir afuera a entrenar, porque en Argentina no tienen dónde. Y bueno, eso es fundamental, no sobre todo de irse afuera, porque hay instalaciones. Hoy en día el deporte, la tecnología avanzó mucho. Entonces, si vos no estás con la tecnología que se está ocupando en otros países, ya corre con desventaja. Así pasó mucho, el canotaje trajo muchas medallas también, pero a veces las embarcaciones que tenemos nosotros por ahí no son las últimas que se están ocupando, que ocupan las grandes potencias, Australia, Nueva Zelanda, Hungría, Alemania, Rusia. Entonces ahí corremos con desventaja. A pesar que antes que la selección argentina de básquet sacara el oro, la última que había sacado fue el remo, el Capozzo y Guerrero en Helsinki 52. Así que fíjense
lo que pasó para que sacamos Todo otra lo que medalla de hubo que oro. pasar. Sí, para otra medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y eran remeros que en la historia decía que sin la embarcación de ellos era, creo que 10 kilos más pesada, pero era más pesada que las otras. Pero ahí todavía la parte humana tenía una gran influencia. Hoy en día además la preparación humana y las embarcaciones también son muy muy importantes. Y a veces obtener eso porque todo lo que trae del exterior es todo en dólares, entonces ahí se complica también, ¿no? Ahí se complica y bueno, como vos decís, las instalaciones. También al no tener buena infraestructura, sobre todo en los deportes individuales, eso cuesta. Respecto a, hablando de esto de que infraestructura, aporte económico y demás, ¿crees que tiene que ver parte también de la dirigencia y también falta un poco de apoyo del gobierno, de distintas partes así? Porque tienen que haber distintas partes que se unan para que esto salga a flote. De todas las partes tiene, ese es como se acuerdan, no tienen todavía, pero en la materia de Deportes 3 van a hablar sobre justamente planificación deportiva, sino como injerencia política deportiva, digamos. Tiene que haber una articulación, un diálogo entre todas las partes es importante y las patas de estas, digamos, son muy indispensables para que funcione. Obviamente es dirigencial, es del Estado, un rol del Estado, propiamente el Estado, porque hay chicos también que necesitan las becas, porque fíjense, a veces hablaba, hoy en día también tiene una beca por ahí un poquito más, pero un atleta de alto rendimiento, años anteriores en Argentina, de Buenos Aires, salía, porque la beca son por ahí de 10.000 pesos y en Buenos Aires no le sirve mucho. Fíjense, si se pone a pensar... En alquiler se le va todo. Sí, y fíjense si, qué sé yo, necesitan la indumentaria necesaria para competir, es carísimo. Entonces, eso cuesta. Y si tienen que trabajar, se levantan temprano, van a laburar, de ahí se van a entrenar, no es alto rendimiento, porque hay un desgaste anterior y la alimentación que se tiene que comprar, por ahí los nutrientes necesarios para potenciar ese rendimiento, todo cuesta. Entonces, nuestro atleta de alto rendimiento acá en Argentina, comparación con lo que son las otras potencias europeas, ya no están sacando ventaja, porque allá viven para eso, viven especialmente para eso, y tienen una programación y una planificación. Ese otro tema también que le falta a la Argentina, una planificación seria del deporte, sobre todo individual, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se hace bien, cosas que hace mal, y volvemos a retroceder. Así que es todo un interrogante para futuro, ahora justamente. Y todo viene con la economía del país. Si va mal, es fácil sacar al deporte, ¿no? Es lo primero. Es lo primero prácticamente, ¿sí? Y que siempre dice, o en salud, son los recortes, pasa por ahí. Primero deporte, ¿no? Y bueno, entonces se complica por ahí eso. Es difícil, pero bueno, si se hace una política seria y pasan los estados o los partidos políticos que pasen por ese lugar, siguen con una política seria, el deporte va a crecer. Pero si cada vez se corta y se vuelve para atrás, se corta y se vuelve para atrás, es como si fuera a volver a arrancar todas las veces y va a costar. Con lo que decías del alto rendimiento, ¿qué por ejemplo tiene que tener un deportista de alto rendimiento acá, bueno, en cualquier parte del mundo? Pero justamente en Argentina, aparte de la alimentación, lo que es la indumentaria, lo que es, tiene que tener siempre un equipo de profesionales detrás para que le vaya guiando, o puede ser que no, te armo la rutina, vos te manejás, porque por lo que se ve en Argentina es te armo la rutina, dentro de 3 meses vengo, mirá, estoy así, asá. Sí, es un grupo interdisciplinario, ¿no? Yo me tuve una vez, en su momento, cuando era atleta, fui 2 veces campeón nacional en Salto Largo, hacía 100 con valla, y estuve en el Sudamericano del 94, intercolegial, donde éramos todos federados y competitivos. Y fui seleccionado porque había justo un
escuela de desarrollo de alto rendimiento o de desarrollo atlético, escuela de desarrollo atlético a nivel nación, que todo el país, y los rankeados que sacan de los torneos entre los 10 mejores del país, los llevan a Buenos Aires. En 15 días están en el CENAR con preparadores, atletas, digamos atletas que estaban compitiendo pero que están especializados en cada disciplina. Había uno para largo, para salto, había otro para velocidad y otro para lanzamiento. Así que ese día tuvimos con un grupo de cada emisión, éramos 4 que fuimos seleccionados, que estuvimos en Buenos Aires. Entre ellos estaba Roberto Suar. Roberto Suar, sí, un gran amigo de mi pueblo también, campeón sudamericano, velocista, es una de las joyas misioneras que teníamos, que bueno, por razones que ya tenía que irse a Buenos Aires y trabajar allá, y bueno, en ese momento hoy en día la tecnología y la comunicación es más fácil, antes complicaba un poco más, pero ahí, bueno, son todo un estudio, habían, bueno, personas específicas, personas especializadas, y me dieron una carpeta. Yo tenía un profesor en el interior, yo era de Concepción La Sierra, tenía un profesor que era José Virgilio Sorzana, conocido mucho acá en el deporte, en el atletismo, pero un idóneo del atletismo. Por ahí le faltaba la otra parte técnica y científica. Entonces, cuando me dieron la carpeta, tenía que volver a Concepción a entrenar con eso, ahí faltaba. ¿Entendés? Ahí faltó ese conocimiento, esa parte que ya tenía que trabajar con sobrecarga, tenía que tener una dieta un poquito más y ya apuntarlo al alto rendimiento. Otra cosa también es que el atleta esté preparado, la parte genética, la parte psicológica, porque en el atletismo, por ejemplo, yo tengo por ahí trabajo y saco a algunos chicos, pero yo lo estoy empujando. A veces el chico no, si el chico no tiene ese entusiasmo, primeramente él tiene que tener ese entusiasmo y esa actitud. Si no lo tiene, se va a perder en un momento. Eso es importante, eso hay que tener en cuenta también. Pero bueno, hay que trabajar y por eso esas patas tienen que ser en conjunta y coordinadas. Y cada vez más especializado, y tiene que ser gente especializada que conozca el deporte, no porque es mi amigo, porque políticamente está ahí metido, entonces le mete el profe. No todos los profes tienen conocimiento de todo, así como yo no tengo conocimiento de todo deporte, pues no estoy más empapado, y otros sí. Entonces vos tenés que buscar ese equipo para trabajar en conjunto, y ahí el deporte que calculo yo que va a andar mejor. Claro, hay que pulirlo desde la raíz, ver bien el equipo que se va a llevar adelante y tratar de sacar los mejores frutos. Bueno, siendo las 20:30, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con esta entretenida charla con un entendido de la materia como Sebastián Escatolaro. 40 minutos pasaron de las 20 horas y seguimos en esta linda charla acá con Sebastián. Augusto, ¿querés acotar algo, preguntarle algo al profe, como le decimos nosotros? Sí, quería ir un poco más por el deporte misionero, aprovechando que sos profesor de educación física también en los colegios. Si vos podés encontrar algún chico que tenga las capacidades para poder ser, no sé, para practicar atletismo, por ejemplo, con lo que decías hoy, que hay poco en Argentina. Sí, hay, digamos que en Misiones hay, sobre todo hay un estudio donde dice que la mayor índice, o tendría que ser el mayor índice de buena altura, ¿se acuerdan? Una vez en Vázquez hicieron, Oberá, por el crisol de raza, por digamos, la diversidad, digamos, de inmigrantes que tuvimos en la provincia. El interior está trabajando hace años, trabaja bien en atletismo, por ahí el puntapié acá en Posada complica mucho, por obviamente los chicos tener diversas actividades que pueden llevar, y sabemos mucho, a mí veo que cuesta a veces porque el fútbol, ¿no? Todos quieren los deportes en conjunto, es más que el deporte individual, ¿entienden? Entonces se complica y es más, y el atletismo por ahí como no se ve en la tele,
es más fácil ver un jugador de fútbol Messi y lo demás, entonces por ahí quieren imitar eso. Y el atletismo por ahí lo vemos en la tele en los Juegos Olímpicos, cuando le vemos un Usain Bolt, le vemos las grandes figuras, por ahí eso es lo que digamos en esa época lo podemos ver. Pero ahora de a poco por ahí está mejorando el atletismo, ahora se está haciendo una pista en el Centro de Alto Rendimiento acá en Misiones. Pero igual falta mucho, pero en Misiones sí, un puntapié, digamos un talón de Aquiles muy importante el atletismo, sobre todo en Argentina. En Argentina es como un deporte muy amateur. Sabemos que en otra parte del mundo es profesional y tienen escuela especializada para el desarrollo del atletismo. Como le contaba hoy fuera de cámara, no digamos, sino de aire, sí, que Alemania, así como Cuba, tienen el atleta que lo desarrolla, o sea, que lo ven con aptitudes y tiene un buen desarrollo, que ellos lo evalúan ya en la escuela primaria, como en la escuela tenemos nosotros, vemos un buen alumno, pero se trabajan y tienen espacio, infraestructura. Nosotros acá en Posada, fíjense, dentro de las 4 avenidas hay colegios que tiene una cancha de básquet, de cemento y nada más. Y ahí tenés más o menos 50 chicos trabajando que tienen que dividir la cancha, entonces ¿qué podemos hacer? ¿No? Ahí ya el talón de Aquiles comienza a flaquear, ahí ya comenzamos mal, porque vos necesitas un espacio verde, con pasto como era antes, para comenzar a trabajar. En los años, si ven a sus papás o a algunos profesores de antes, está la Laguna de San José, que de ahí te estaba cerca, tenés todas las líneas de colectivo que llegan ahí, van todos los chicos que estaban ahí, entonces necesita algo, eso sería bueno que en la costanera hagan una pista de atletismo o en su momento hubiesen planificado, entonces vos lo citás ahí y tenés más diversidad para conseguir más talento o buscar o ver. Y después, bueno, también tiene que ver con el chico que tenga esa actitud y esas ganas de seguir en ese deporte, que es muy complejo en Argentina. Por eso no es fácil. Una vez que captás un chico, ¿no es cierto?, que decís, este tiene condiciones para atletismo, para, no sé, para natación, para algún deporte, sacando obviamente el fútbol o los deportes más conocidos, ¿cómo haces para seguir motivándolo? ¿Cómo le decís, mirá, tenés estas condiciones y acá sabemos, porque desde que nacemos lo primero que nos hacen nos enchufan una pelota de fútbol? ¿Cómo haces para motivarlo una vez que ya lo trajiste y ves que va a tener condiciones para explotarlo en el atletismo? Y bueno, sabemos que todos los chicos crecen y se desarrollan con las competencias o encuentros, ¿no?, que son muy importantes. Y bueno, estos deportes por ahí, el gran problema del deporte que yo observo de la mayoría, que a veces de por sí los encuentros se pueden salir, pero el problema es el traslado, cómo lo llevas, es el de moverte de un lado a otro, porque en atletismo ahora, la Federación Misionera de Atletismo, tiene está sacando varios torneos de encuentro, ¿no? O sea, bastante, pero por ahí, si no tenés, digamos, un apoyo de la municipalidad en traslado, ahí se complica, ¿no? Yo me acuerdo, yo porque era de Concepción, éramos todos conocidos, entonces nos íbamos a la municipalidad y sabían que, bueno, nos daban una camioneta, veníamos, no éramos muchos, digamos, los pueblos del interior por ahí se hace más fácil conseguir, acá en Posadas se complica bastante, ¿sí? Por ahí para conseguir eso tan fácil, tiene que ser más accesible conseguir que te puedan trasladar. Entonces ahí vos podés hacer encuentros en distintas partes de la provincia y que el chico tenga más o menos 4 o 5 competencias en el año, aparte de los torneos de vista que yo me acuerdo antes teníamos torneo de vista, teníamos el federado de atletismo y el intercolegial de atletismo. Eran 3 competencias. Que después la Evita se bajó y era el intercolegial y el federado.
que era muy competitivo y tenía instancias zonales, regionales y competía bastante a nivel nacional. Pero ahora está en lo de Vita nomás, que es la opción que tienen los chicos, y bueno, también hay unos encuentros provinciales. Y la instancia provincial, bueno, ahí sí consiguen el traslado, los chicos. Por eso se hace tan participativo y hay cantidades, porque el traslado y bueno, y toda la movida, la provincia ofrece. Entonces ahí es lo único, porque si no, después tenés que andar y trabajar mucho para conseguir un transporte, que hoy es carísimo también. Cualquier traslado que te sale es caro, entonces complica en ese aspecto. Volviendo un poco a los Juegos Panamericanos o los Juegos de la Juventud, que es lo último que hubo, y pensando en estos nuevos deportes que se están perfilando para ser olímpicos, como el BMX Freestyle o el básquet 3x3, todas estas que se hacen como si fueran pruebas en tanto Panamericanos o Juegos de Juventud, ¿qué pensás de deportes nuevos así que se vengan para las Olimpiadas? Y bueno, eso lo evalúan el comité del COI, Comité Olímpico Internacional, a través de su carta olímpica. Bueno, ellos evalúan, y como en la clase de primer año, a ver si no se acuerdan cómo es que se elige para que un deporte sea olímpico, ¿no? Que más o menos en cuatro continentes se practique y más o menos una cierta cantidad de países lo juegue, y bueno, y tenga instancia mundial y sea aceptado. Entonces esos deportes se evalúan, ¿no? Y bueno, cada vez hay más deportes, así como el Rugby 7, que apareció y fue aceptado. Hace rato tenía que entrar el rugby también al deporte olímpico. Y sí, ellos verán, y obviamente cada vez, bueno, todo lo que es también el BMX, hace rato se practica mucho, dan los X-Men, ¿no? Entonces eso también repercute mucho y tiene mucha masividad en la televisación, ¿viste? ESPN lo transmite, entonces hace más que esos deportes sean olímpicos, o sea, es más fácil entrar. Así que si, como digo, la federación se pone de acuerdo y el Comité Olímpico se pone de acuerdo, bienvenido sea. Habías comentado que tuviste la posibilidad de ir a ver unos Juegos Olímpicos en Brasil. Brasil, sí. Sí, en Brasil. ¿Cómo fue esa experiencia, esa sensación? ¿Lo ves acá en Argentina? Está bien, acá se hizo los Juegos de la Juventud, que muy distinto, ¿no? Pero ¿ves alguna posibilidad de que en Argentina se pueda realizar algo de semejante magnitud? Y dudo, muy difícil es que se pueda hacer otro Juego Olímpico en Sudamérica. Va a pasar mucho tiempo. Por eso, cuando decidí irme a través de un colega periodista también, como ustedes, me dijo para ir, no lo dudé y tomé fuerza y me fui, porque sabía que otro Juego Olímpico tan cerca no lo iba a tener. Y no podía dejar pasar esa oportunidad. Justo se dio. Acuérdense que Estados Unidos, Brasil, estuvo en el ombligo del mundo. Sí. En 2 años hizo 2 eventos a nivel mundial muy importantes. El Mundial y los Juegos Olímpicos, que son de converger a las grandes potencias y a las grandes figuras del mundo. Entonces, obviamente en el plano económico estaban pasando muy bien, se habían desarrollado bastante, o sea, vino un viento productivo para Brasil en ese momento, entonces le dio la oportunidad. Tuvo también una complejidad para hacer, se le complicó algunas cosas, sí, como todo país sudamericano que somos, tenemos nuestras problemitas justamente por falta de planificación, coordinación, articulación, como quieran llamarlo, para lograr lo mejor. Pero estuve ahí en Brasil y
no le puedo decir si fue bueno o malo porque no estuve en otro Juego Olímpico de otro país. No estuve en Londres, que dice que son muy buenos, pero sí he escuchado ahí estando a muchos diciendo que estos Juegos de Tokio iban a ser impresionantes. Sí. Que ya, pues ni hablarlo, la disciplina que tienen los japoneses es indudable. Que ya tenían un año antes, cuando se le dieron en Brasil ahí, ya tenían todo organizado para hacer los Juegos Olímpicos. O sea que van a ser espectaculares. Y en un momento se me pasó por la cabeza ir, pero eso fue muy veloz. Sí, muy volátil fue eso, ¿no? Un ratito nomás, porque sería bueno estar ahí, ¿no? Pero es muy complicado. Muy complicado, sí. Sí, ahora subió el dólar, así sí, que... peor todavía. Hablando un poco ya de la delegación argentina, ¿cómo, no sé si alcanzaste a ver algún partido de la selección de fútbol sub-23 que se trajo la de oro? ¿Cómo lo viste a los chicos? Mirá, la selección argentina después, fíjate que tuvimos una decadencia después que se fue Peckerman y Tocali. Grandes, además docentes del fútbol juvenil, eso es lo importante, docentes del fútbol juvenil. Hicieron un buen trabajo, una performance, una planificación, una organización, porque muchos de esos chicos ni se les conocía cuando jugaban en la selección, después llegaron a primera. A veces ahora con el mercado y digamos con todo esto de Europa, los chicos por ahí queman etapa y pisan primera muy rápidamente por necesidad de los clubes. Entonces algunos ya se van jugando en estas selecciones ya viendo jugar algún partido en primera y pierden ese proceso educativo que por ahí Tocali y Peckerman lo tenían hace mucho tiempo. Por ahí no lo vi los mismos jugadores porque algunos jugadores llevó como Gay que habían llevado a la selección sub-20 que quedó eliminada tempranamente, pero por ahí injustamente con Mali creo que era, ¿no? Sí. Entonces bueno, pero sí, o sea, el fútbol argentino siempre tiene buenas individualidades, buenos jugadores. Nos está faltando esa parte formativa, no quemar etapas, sobre todo organización y planificación en AFA sobre ese tema y ponerle a gente capaces ahí en ese aspecto. Acordamos que tampoco, no sé por cuál es la razón, muchas potencias tampoco llevaron, Brasil no llevó equipo sub-20 o sub-23 que creo que es, así que, pero a pesar que se hizo un otro equipo, a traer una medalla dorada, bienvenido sea, es productivo, así que bueno, hay que ver esa formación para acá, para más adelante los equipos más... los juveniles para el día de mañana, para volver a retomar esa senda de formación, porque fíjate que la mayoría de esos jugadores, a pesar de ser campeón, bueno, se coronaron campeón porque tenían buenos jugadores y jugaban bien, pero la mayoría llegó después de la selección, que fue en el 2006, que para mí era para campeón, y ahí se da cuenta Peckerman, que por eso no quiso seguir, porque se dio cuenta que no es que se falló, sino que ellos estaban para campeones y no se podían quedar, entonces por ahí él en ese momento quedó muy sentido porque para mí esa selección era favorita, aunque sea ir a la final, tenía muy buenos jugadores. Para agregar algo a lo que decías del trabajo de Peckerman y Tocali, decían que si ellos necesitaban, por ejemplo, un número 3, ellos sabían que en San Luis había un chico de 15 años que jugaba de 3 y que ellos veían proyección en él en eso. Y jugaba en un equipo donde no lo conocía nadie. Pero dice que ellos se sabían, todos los chicos que jugaban en toda la Argentina, se tenían todos anotados. Dice que era un trabajo que habían hecho impresionante y que es como decís vos, o sea, hoy en día se perdió todo eso y parece que solo buscan en las reservas de los equipos más importantes, agarran los mejores ahí, qué sé yo, y lo llevan a... Sí, a veces, eso es planificación, ese es un proyecto a largo plazo que lo hicieron ellos, pero lo que
lo que los anteriores y a veces que cuando formaron anteriormente decían, claro, los mejores clubes decían, no, el técnico dice, yo tengo este jugador y ahí armaban, y por ahí no buscaban realmente como tenían que buscar o seleccionar o preseleccionar, como hizo Peckerman, como hicieron los demás. Un proyecto es ir, mirar, observar todos los partidos de esa categoría que van a ser después preseleccionados a la selección argentina. Y bueno, eso por ahí falta. Igual como decía yo, nos hizo un banco de datos, o no sé si hay, o la provincia por ahí no lo tienen, porque se hicieron para el Juego de la Juventud, anteriormente, un año antes, se hicieron todas unas evaluaciones, que para mí esas evaluaciones que se hizo no eran las adecuadas, pero bueno, por ahí fue tomada de las puntas de pelos, viste, muy a la ligera. Entonces no fueron fructíferas por ahí no fueron tomadas por gente. Vos las evaluaciones tenés que conocerlas y tenés que haber evaluado antes, entonces vos tenés conocimiento si es cierto, si hace bien, hacen mal o como sean. Entonces fueron muy rápidas. Y calculo yo que habrá quedado porque todo eso se mandó a Buenos Aires y supongo que, me imagino yo, por ahí la provincia tendrá o pedirá uno para saber. Entonces vos medianamente ves a algún chico, bueno, este saltó tanto, qué cualidades tiene, entonces le buscás o podés ver y armar un seleccionado y trabajar con eso. Para empezar, te digo, así se comienza. Pero bueno, ese es una forma de ver y será para pensarlo. Creo que respecto a eso que decías de la lista de Tocali y de Peckerman, que tenían los datos, creo que ahí estaba mi nombre. Después se perdió nomás la lista y bueno, si no, quién sabe, sí, se le servilleta tenía. Sí, pero para utilero era, creo, pero bueno, algo íbamos a estar. Bueno, siendo las 20:58, Santi, repasamos las redes sociales después. 10 minutos pasaron de las 21 horas, seguimos con más tiempo suplementario en esta linda charla que estamos teniendo acá con el profe Sebastián, con Augusto, con Santiago, hablando un poco de deportes. Y bueno, y vamos a hablar no podemos irnos sin hablar del clásico deporte. Me dijiste, Augusto, una curiosidad, un dato de color, digamos. Sí, porque hoy habló Marcelo Gallardo, el entrenador de River, y contestó una pregunta, y estaría bueno preguntarle acá al profe qué opina sobre el tema de los penales, si se practican o no se practican, porque Gallardo dijo, yo podría patear penales todo el día, pero si no tengo el contexto del partido no sirve de nada, podés entrenar solamente el golpe. ¿Qué opinás vos de eso? ¿Tiene razón? ¿No? ¿Se tiene que practicar o no se tiene que practicar? No, hay algunos que practican. Nosotros cuando jugábamos por ahí hacemos competencia de penales y bueno, vos sabés quién dentro del grupo, quién patea bien el penal, quién asegura, pero después en el momento que vas a patear y tenés, por ejemplo, la hinchada contraria atrás, es un montón de cosas que cambia el contexto de la ejecución. Hoy justamente estamos hablando fuera de aire y le estamos diciendo, obviamente hablamos del mismo equipo de nuestros amores, el mejor de este momento, ¿no? Cuando pateó River contra el Cruzeiro, iba a patear el capitán del Cruzeiro el primer penal y el árbitro demoró porque los camarógrafos estaban atrás, entonces ya se demoró. O sea, todo lo que venía pensando el jugador, la ejecución, se le cambia, porque si no estaba seguro, estaba dudando, ahí entra más a dudar todavía. Bueno, y justo Armani lo ataja. Después él ponía en el otro ángulo, hacía el gol, pero hay un montón de circunstancias que pasan en el momento. O sea, no es fácil patear un penal y tampoco es difícil. Hay que ejecutarlo bien, a veces te sale bien, a veces te sale mal. Tampoco hay que cancherearlo, ese es complicado, ¿no? Pero de la Cruz. Sí. O como Hurtado. Sí, hay algunos, sí, o el mismo brasilero que repiqueteó, sí, que quedó, y bueno. Quedó en el aire. Se me hace que esperó que Armani se juegue y no se jugó. Entonces, hoy en día, por ahí los arqueros
Y como estaba hablando justamente, antes de venir acá estaba mirando No Todo Pasa, y estaban hablando sobre ese tema de los penales, y bueno, hoy dice que hoy en día, y más los arqueros, como hay información, vos ves más en cualquier, digamos, suben en los videos, hay en YouTube, en todo, vos podés mirar cómo ejecutan, cómo ves, o sea, tenés forma de saber. Pero por ahí ves un jugador que te cambia siempre de palo y ese día te va y te pega un fierrazo al medio y listo. Entonces, no es la intuición y estar en el momento justo y agarrar el penal en ese momento, es así. Como también veíamos en la Supercopa de la UEFA, Sí. a tanto Kepa y Adrián, los arqueros del Chelsea y del Liverpool, con la tablet, mirando dónde ejecutaban. Hoy en día ya no hay papelito en la media Como del arquero. Sí. Hoy es tablet y ya tenés para dónde patean. Sí, pero él puede mirar, pero justamente cuando lo ejecutó 1 centímetro más arriba y no lo atajó, o abajo contra el palo y tampoco, o sea, es ese momento y la circunstancia que pasa ahí. Es de todo un poco, que por ahí el jugador no lo ejecuta como quería contra el palo y un poquito más, y el arquero se juega justo en ese momento, en ese lado, y bueno, ahí, o sea, se da un montón de cosas. Y la intuición le daba que iba a patear ahí. Entonces, que hay arqueros que dicen más penalero que otros, sí hay. Hay quien tiene más intuición o saben si el jugador lo va como en la mirada, saben, o como se paran, saben que por ahí le va a poner tirar a ese lado. Así nos pasó con Goicoechea, un excelente atajador de penal, y bueno, pudimos lograr el pase a la final, pero sí, es todo, no es así. Es el momento, es el momento, porque vos podés patear en práctica y le metés todas, después tenés 50.000 personas, 60.000 personas, 80.000 personas en contra tuyo y tenés que patear penales, no es fácil. Sí. No es fácil. Encima esa caminata de la mitad de cancha hasta el punto de penal se hace eterno. Y además, bueno, el River, por ejemplo, vos sabés, llamabas más confiado porque sabía que tenía 2 penales arriba. Entonces que patea, dije, bueno, erro y tengo uno más. O sea, entonces vos vas más tranquilo y sabés, pero el que erra al otro y vos tenés que convertir, ese también es complicado, porque sabés que si vos convertís te pones uno arriba, todo, o sea, todo es presión en los penales, ¿no? Y bueno, y hay una lotería, y como dicen en el penal, una lotería, no sé si lotería, es hacer una buena ejecución y que el arquero no tenga esa intuición de atajar ahí, pero bueno, es así. Profe, hablando de fútbol, ¿cómo ves la preparación de Crucero del Norte? Pues estás ahí en el ambiente justamente de Crucero, ¿cómo lo ves para lo que viene? Y bueno, tiene un equipo, para mí no es un equipo, le falta todavía juntarse, armarse, no sé si es para ascender, ¿no? Por ahí no lo veo, están trabajando bien, fuerte, pero es complicado el Federal A, es complicado, es un torneo bastante fuerte, así que, y competitivo, combativo, más competitivo, combativo, ¿viste? Muy trabado, es complicado. Entonces a veces hay que ver los primeros partidos cómo se dan y el rodaje que va teniendo. Y bueno, ahí vas viendo cómo vas a estar para ese torneo. Así que además es difícil porque tenés la zona Misiones que es complicada y después te cruzás con otro que también se es hace complicado. Eterno este torneo. Sí, es largo, es muy largo. Es complicado, sí, el Federal A para ascender es larguísimo y competitivo, es bravo. Plantel largo tenés que tener. Y sí, viste, bastante largo. Largo y competitivo. Y buenos jugadores también. También no te asegura nada de ascender, ¿no? Pero claro, bueno, tenés que...
en ese sentido tenés que ver, planificar mucho y estar en los detalles. El que hace eso, está en los detalles y tiene un buen equipo, asciende, ¿sí? En mucho detalle, extra futbolístico más todavía. Hoy en día acá en el fútbol argentino es bravo. Sí, es complicado, aparte del tema de, como hablábamos hoy, de salir, los del interior, ir a jugar allá a Buenos Aires, o salir afuera también, que hablábamos eso de AFA también hoy, que comentabas que no quieren venir a jugar acá y que... Sí, es una lástima que, bueno, Crucero deja su participación en AFA en los juveniles, este año, este segundo semestre, netamente económico. Es una lástima porque esa competencia de AFA, cuando una vez acá, que no compartí mucho con el profe Salorio, vino acá en la división de deporte ahí, habló que AFA era una carnicería y por ahí puede ser en los grandes clubes que por ahí no queman etapa, viste, competitivo, porque lo que pasa es que algunos técnicos a través de las inferiores, o sea, esas categorías de AFA, pretenden catapultar para primera, y a veces no es eso, es formar primero los chicos. Si vos querés ser director técnico de equipo de primera, y agarrar un equipo de primera, o sea, de la B, de la C, pero un equipo de primera, no que los juveniles te lleven para... Claro. ¿Sí? Por ahí el que está en reserva momentáneamente puede agarrar, pero ya es otra cosa. Reserva ya es más casi profesional, pues tenés varios pibes de cuarta que están para ser profesional o para quedar libre en muchos casos. Y bueno, a nosotros nos servía AFA, porque nos daba ese roce competitivo que la Liga Posadina no te da. Y mirá que nosotros tuvimos del 2015, 2014 que estuvimos jugando AFA y jugamos cuando estuvimos en primera, cuando tuvo Crucero en primera, después Nacional B, y primeramente Nacional B tuvimos zona con el equipo de Buenos Aires. Le enfrentamos, ese por ahí el que no nos ayudó mucho, el que nos acompañó la parte por ahí de los periódicos, de demostrar eso que Crucero estaba jugando AFA juveniles, porque acá le tuvimos a Vélez, inferior de Vélez, vino el Newell's, vino Estudiante de La Plata, vino Independiente a jugar acá, grandes clubes que estuvieron jugando con nuestros juveniles, y Lanús, que hoy en día es una de las inferiores que es muy buena, y tuvimos ese roce, y ahí vimos que estamos muy lejos del fútbol, de ese fútbol grande. No en la parte tanto estructural y en la parte técnica de nuestros jugadores. Hay una carencia técnica de los jugadores. Si no, fíjate cuántos jugadores misioneros están jugando en primera y se mantienen en primera. Benítez, hay que a veces titular y suplente, pero bueno, se mantiene. Y Jung, que por ahí, después el resto... Ahora el de Godoy Cruz de... Adriel Breitenbrut. Sí. Néstor, le dicen ahora. Sí, pero están ahí. Claro. Sí. O sea, no, como yo le dije una vez que fuimos a jugar contra Instituto de Córdoba, le dijimos, nosotros no tenemos un Dybala que sacaron ellos, o sea, un jugador de selección. Claro. Y a mí Kempe salió de ahí, o sea, sacaron varios jugadores, ¿no? Entonces, también, bueno, por la cantidad de habitantes que tenemos nosotros, también es difícil sacar esa cantidad de buenos jugadores. Y después están los otros que en vez de quedarse acá se van a otros clubes en Buenos Aires, prefieren estar allá. Nosotros varios chicos en vez de fueron a Unión, a Colón, que no están muy lejos de nosotros, o sea, en la estructura. Obviamente tienen más años, más carrera y están más cerca de Buenos Aires, sí. Y lamentablemente eso es el problema, que todo está en Buenos Aires, o sea... a veces los profes hablábamos, los preparadores físicos de otros clubes, y los chicos, algunos de Buenos Aires, se habían lesionado para no ir al interior a jugar. Mira lo que te estoy diciendo, no querían ir a salir, no querían salir a jugar al interior, sea a Mendoza o a Misiones, porque era lejísimo, ¿no?
Siendo chicos juveniles. Sí, juveniles, viaje y todo eso, no querían saber nada. No hablemos de jugadores de primera de alto nivel. No, o sea, a Buenos Aires, el AFA le importa nada el interior del fútbol, o sea, porque ahí cierran en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Córdoba ahora entró porque tienen los grandes también, pero si no, cierran ellos. Cuando estuvimos jugando en la B Nacional, que se dividió B Nacional y A, y lo de A, en fútbol ahora el de AFA, creo que estaba Ferro y todos esos equipos que la B Nacional dijeron, no, nosotros al interior no vamos a jugar, si no, no jugamos AFA, así. Entonces ahí te das cuenta que, y bueno, y entonces hicieron un grupo de Buenos Aires que 20 kilómetros a la redonda o 200 máximo se movían, y a nosotros nos cruzaban con Entre Ríos y nos cruzaban con Mendoza a jugar. O sea, le mataba al interior, porque lo del interior tenía que ser como más de 2000 kilómetros Y para ellos no jugar, salían de ahí. y después nos cruzamos recién con Zona Buenos Aires, en un lugar neutral. Entonces complica. Y hoy en día, bueno, así fue que nosotros no tuvimos que bajar de AFA por los costos de los viajes y todo lo demás. Bueno, profe, para ir cerrando, no puedo no preguntarle esto. ¿Cómo ve justamente a los profes en el torneo interprofesional para lo que viene? Comenzamos bien. Comenzaron ganando, sí, sí. comenzamos ganando. Sí. Y bueno, siempre nos tienen... Siempre están peleando ahí arriba. Estamos hay que peleando, reconocer sí, eso. ahí arriba. Y nos tienen como candidato también porque tenemos un buen equipo. Pero somos bastante irregulares y complica poner el armado porque a veces no estamos todos, en el mismo equipo no estamos todos los sábados por razones de trabajo la mayoría, entonces complica armar, ¿no? Como complica armar el equipo de Boca, Alfaro, ¿no? Así que no es el mismo, No es el mismo, no es el mismo monto económico. Claro, monto económico, pero complica armar también ahí. Así que hasta ahora estamos, del primer sábado estamos punteros en la tabla por diferencia de goles. Vamos a ver si mantenemos eso. Así que, y la idea es sí, mantener eso y tratar de lograr el campeonato. Pero después está, bueno, en el transcurso de la semana, si completamos, si no, a veces vamos 9, se complica, entonces bueno. Lo bueno que siempre el tercer tiempo suelen completar. No, ese siempre primero. Siempre primero. Sí, ese tercer tiempo estamos de taquito. Así que ese no hay problema. En ese tercer tiempo no hay problema. Y hay muchos que se quedan en cuarto tiempo. El cuarto tiempo también ya le hacen. Ya la hacen ya largo. Pero bueno. Bueno, profe, queríamos agradecerle de parte de todo el equipo. ¿Augusto, alguna más? No sé. No, yo solo le recuerdo que le pido que se acuerde de nuestro jefe, que está ahí en la cámara, en diciembre, que se acuerde de él. Que le tenga compasión. Sí, espero que Mentira, estudie. sí. Espero que Bueno, estudie porque es no importante, se puede, es importante. Después ya el resto viene solo. Claro. Yo simplemente eso y agradecerle que vino. Y bueno, además está decirle que está invitado cuando quiera. Puede venir a seguir charlando un poco de deporte. Sí, más que nada, como dice Augusto, repetir lo mismo, agradecerle. Cuando quiera acercarse a charlar de cualquier deporte y lo que sea, le agradecemos por su tiempo, por la buena onda, por acercarse a compartir esto de la experiencia de hablar de los Panamericanos, de su experiencia que estuvo mirando los Juegos Olímpicos y de hablar de todo un poco. Le agradecemos y cuando quiera las puertas están abiertas. Desde ya agradecido, y cuando me llamaron para si podía venir, no dudé, y bueno, pasé un lindo momento hablando de deportes, y obviamente que más que ustedes que son mis alumnos, así que es sentir orgulloso que bueno, que van por buen camino porque lo hacen lo hacen a todo pulmón, porque le gusta, y bueno, como acá en Misiones cuesta todo, en todos lados le cuesta, así que es fortalecer y seguir adelante, no perder la esperanza y siempre pensar en grande, en algo que va a venir mejor y seguir adelante en esta profesión que es muy linda, que es el periodismo deportivo. Gracias, chicos. No, muchas gracias. Estuvo con nosotros Sebastián Escatolaro. Vamos a escuchar un poco de música de la mano de Ezequiel y después seguimos con más tiempo suplementario.